Pie grande, la evidencia definitiva que prueba que es real. Durante décadas el término Bigfoot ha circulado en la sociedad moderna. Una vez que lo escuchas, lo reconoces. Aunque nunca lo has visto, sabes lo que es. Gracias a las películas crípticas taquilleras, la enorme criatura ahora tiene personalidad. Pero, ¿y si te dijéramos que hay más sobre Bigfoot de lo que pensabas? Sí, comencemos con las raíces. ¿De dónde vienen estas criaturas y su nombre? En 1958, una extraña entidad visitó California. En los bosques del condado de Del Norte, un contratista de carreteras llamado Ray Wallace encontró huellas absurdas cerca de su lugar de trabajo. Como habrás adivinado, no eran huellas ordinarias. Según Wallace, estas huellas eran demasiado masivas para ser humanas o incluso hechas por un oso. En su estado de asombro, hizo moldes de yeso con las huellas y las mostró a quien quiera que estuviera lo suficientemente curioso para verlas. Encabezando esta curiosa lista estaba el periodista Andrew Gensoli de The Humboldt Times. Como ocurre con el deseo de todo periodista de crear titulares llamativos, este reportero encontró la manera de hacer que el periódico de su empresa fuera tema de conversación entre los amantes de la prensa. ¿Cómo? Él bautizó a la gigantesca criatura como Bigfoot, y el nombre se quedó para siempre. ¿Por qué no? ¿Qué más se puede llamar a una criatura con huellas gigantescas si no es pie grande? A medida que este nombre llamó la atención en programas de televisión y reportes de periodistas, también adquirió sus variaciones. Ya sea Sasquatch, Yeti, Yowie, Waki o Pie Grande, todos pertenecen a la misma clase. Pero por más intrigante que sonara esta variedad, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a desvanecerse en el folclore. Esto fue hasta octubre de 1967. En ese mes notable, los investigadores Roger Patterson y Bob Gimlin se aventuraron en el bosque en busca de Bigfoot. ¿Adivina dónde eligieron buscarlo? Exacto, cerca de donde Wallace encontró las extrañas huellas. Dado que Wallace estaba seguro de la entidad inhumana en el área, Patterson y Gimlin sospechaban que había más acechando, y cuando emprendieron esta investigación, estaban más aterrorizados que emocionados con los resultados. En una fresca noche en las profundidades de Bluff Creek, los investigadores dieron en el blanco, o eso pensaron. En un instante, vieron una enorme criatura avanzando constantemente a través de un claro. Abrumados por el miedo y la sorpresa, los investigadores se apresuraron a filmar una breve secuencia desde una distancia informada de más de 80 pies. Cuando esta película fue analizada por científicos, resultó ser demasiado granulada e indistinta para entenderla. Sin embargo, tanto los científicos teóricos como los investigadores que vieron la película lograron estar de acuerdo en una cosa. La criatura capturada no era ni humana, ni oso, ni ningún animal conocido que habite esa región. Esto despertó la pregunta: ¿era ese el Bigfoot en todo su esplendor? Para confirmar esto preguntamos: ¿tenía el pie tan grande como el encontrado por Ray Wallace? Claro que sí. Midiendo hasta un asombroso 45.7 centímetros de largo y 23.3 centímetros de ancho, la huella de Bigfoot era más masiva de lo que los investigadores imaginaron. Roger Patterson se atrevió a hacer un molde de yeso de este descubrimiento, como su forma de probar que Bigfoot realmente existe. Pero como podrías estar de acuerdo, todos somos Tomases dudosos disfrazados. Antes de mucho, comenzaron a surgir preguntas. Preguntas como: ¿cómo se ve realmente Bigfoot? ¿Por qué los informes sobre esta entidad son vagos y superficiales? Y más interesante aún, ¿por qué Bigfoot solo tiene informes de huellas masivas? ¿La entidad carece de manos? Con estas preguntas acosando a los científicos e investigadores, tenía que haber respuestas, y tenían que llegar rápido. 3 años después, llegó una respuesta, esta vez a través de las manos de Ivan Marks. En el norte de Colville, Washington, durante el brillante verano de 1970, Marks supuestamente se topó con la huella de Pie Grande. El tamaño de estas huellas de manos te sorprenderá, midiendo 32.3 centímetros de largo y 26.5 centímetros de ancho. Las huellas de manos de la criatura eran demasiado absurdas para ignorar. Una vez más, hicieron moldes de yeso y los almacenaron en el Museo del Estado de Arizona. Pero, por supuesto, las dudas nunca terminan. ¿Y si la huella de la mano pertenecía simplemente a un hombre o una mujer en un traje de gorila? O quizás a los mismos gorilas.
Para responder a esto, un antropólogo físico llamado Grover Krantz se encargó de verificar la impresión. Ahora, este no es un antropólogo ordinario. Krantz se especializaba en estudiar la anatomía de las impresiones de manos y pies de pie grande. Esto lo convirtió en el hombre más creíble para el trabajo. ¿Su informe? Muchos detalles encontrados en la impresión de la mano de Marks eran demasiado complicados para ser falsos. En pocas palabras, el antropólogo Grover Krantz certificó la evidencia como real. ¿Puedes imaginar esto? Si puedes, el Arizona State Museum no está de acuerdo contigo. Debajo del molde destacado de la huella de Bigfoot se encuentra la tarjeta del catálogo que dice: esta huella casi con seguridad no es genuina. Casi, ciertamente, no es auténtico. Incluso con una nota así, es difícil saber de qué lado están. Sin embargo, el siguiente conjunto de pruebas apenas juega en la mesa. Esta vez, vamos a sumergirnos en las experiencias de personas que se han encontrado cara a cara con pie grande. ¿Te preguntas cómo es el aspecto de Bigfoot? Más aventuradamente, ¿cómo huelen, piensan y se comunican? Es hora de dejar de preguntarse. Sigue mirando para escuchar los relatos más sorprendentes de primera mano. El 1 de noviembre de 1879, el periódico California Daily Union escribió: una criatura extraña, 2 cazadores perseguidos por un hombre salvaje en las montañas Antelope. Espera, ¿se describió a Bigfoot como similar a un humano? Vamos a averiguarlo. Una semana antes de la publicación, 2 hombres, Peter Simons y John Gore, fueron a cazar en Antelope Valley, California. Como de costumbre, Simons y Gore se centraron en atrapar patos y cacerías regulares hasta la tarde. Pocos sabían que una presa más grande les esperaba. Colgando su equipo de caza sobre los hombros, tomaron un atajo a través de las montañas hacia su rancho. Pero como sabes, los atajos son los más peligrosos. Mientras los cazadores caminaban alrededor de un abismo en su camino, escucharon un sonido que los detuvo en seco. No era un sonido común. Más bien, sonaba como un gruñido fuerte, animal y escalofriante hasta la médula. Con pies temblorosos y su presa apenas pendiendo de sus manos, Simons y Gore se dieron la vuelta para rastrear el origen del ruido, y con lo que vieron a continuación, casi se desmayan. De pie al otro lado de un acantilado donde ellos estaban, había un animal gigantesco y peludo que también parecía un hombre. La vista ante ellos era áspera y feroz, diferente a cualquier cosa que hubieran visto. Por un momento, los cazadores experimentados estaban perplejos. ¿Era esto un animal o un monstruo? Este no era momento para decidir. Sin dudarlo, sacaron sus armas y dispararon a la criatura sin parar. Sin embargo, luego se darían cuenta de que esto fue un gran error. Cuando el fuego de Gore alcanzó al ser en el brazo, el espantoso gruñido se volvió más fuerte y la entidad de repente se volvió hacia ellos. En un abrir y cerrar de ojos, los antes valientes cazadores giraron sobre sus talones, dejando caer sus rifles. Simons y Gore corrieron por sus vidas. Su objetivo en ese momento no era descubrir a quién o qué se encontraron, sino sobrevivir, aunque esto significara tener solo historias que contar al periódico Daily Union. Sin embargo, su encuentro es uno de los miles de casos reportados de situaciones con pie grande. En el verano de 1924, un aterrador suceso apareció en la portada del periódico Oregonian de Washington. En un cañón solitario en las cercanías de Kelso, 5 hombres encontraron horribles criaturas a las que llamaron gorilas de montaña. Estos hombres, Marion Smith, Roy Smith, Fred Beck, Gabe Lefebvre y John Peterson, estaban prospectando un reclamo a unas 46 millas de Castle Rock cuando presenciaron lo peor. Según los hombres, 4 enormes animales, estimados en unos 400 libras cada uno, caminaron hacia ellos. ¿Escuchaste bien? Las criaturas caminaban erguidas en forma similar a la de un humano, pero no se veían nada como humanos. No solo era aterradora la apariencia de estos gorilas de montaña, sino que sus interacciones fueron tortuosas durante toda la noche. Una vez que vieron las extrañas criaturas, actuaron por reflejo. Smith disparó a uno de los animales con su revólver, y Fred Beck hizo lo mismo, matando a uno de ellos en el proceso. Pero no sabían que había más de donde vinieron las 4 criaturas salvajes. Como si fueran impulsados por una fuerza unida, las bestias irrumpieron en la cabaña de troncos donde acampaban los 5 hombres. Según los buscadores,
Las criaturas salvajes arrojaron piedras grandes y duras a la cabaña toda la noche, mientras que los hombres solo podían disparar sus revólveres desde el techo para tratar de ahuyentarlas. Como Fred Beck confesaría más tarde en una entrevista con Roger Patterson, esa fue la noche más larga de su vida. Según Beck, las criaturas los atacarían con piedras y luego se calmarían después de unos minutos. En un intento por adaptarse, él y los otros hombres también dejaron de disparar cada vez que los ruidos cesaban. Pero cada vez que reanudaban el caos, Beck notó que sonaban como un grupo de caballos corriendo por ahí. Y aunque llamaron a sus atacantes gorilas de montaña, la descripción dada por Beck sugiere que podrían haber encontrado a Pie Grande mucho antes de que existiera el término. En sus palabras, eran altos, me parecieron que medían unos 240 centímetros, quizás más, y estaban construidos como un hombre. Beck relató que el caótico ataque a la cabaña continuó hasta las primeras horas de la mañana. Solo entonces, las criaturas regresaron a las sombras. Los hombres huyeron del área, sin molestarse en llevarse sus suministros. Sin duda, mantenerse con vida era mucho más importante que cualquier propiedad, sin importar su valor. Si crees que la historia del cañón de Kelso es aterradora, prepárate. Han ocurrido encuentros peores con Pie Grande. Además, algunos se remontan a hace varios siglos. En 1885, un evento perturbador golpeó la tranquila ciudad de Oregón, y comenzó exactamente hace 4 años. 2 hombres salieron a cazar en las montañas al este de Albany, pero solo uno regresó. Nadie pudo explicarlo, pero el segundo hombre, John McIntyre, desapareció de repente sin dejar rastro. Nadie, incluido su compañero de caza, pudo decir qué le pasó. Sin embargo, esto cambió en 1885. Un grupo diferente de cazadores, liderado por el señor Fitzgerald, se aventuró en el cerro llamado Bald Peter en las Cascadas. Mientras el equipo de caza buscaba presa, no estaban preparados para la aparición repentina que se presentó ante ellos. Un hombre que era tan peludo como un animal y desprovisto de ropa estaba encaramado a unos pocos metros de ellos. No solo parecía salvaje, sino que actuaba de manera salvaje. Ante sus ojos, esta criatura comía la carne cruda de un ciervo. Al acercarse, la criatura salvaje percibió su presencia y huyó rápidamente. Dado que este fue el primer caso de tal ocurrencia en los alrededores, los habitantes de la ciudad comenzaron a preguntarse: ¿era la criatura el mismo John McIntyre desaparecido? Si es así, ¿qué lo transformó de un ser humano viviente a una entidad salvaje y irreconocible que se alimentaba de carne animal cruda? Si no es así, ¿qué era esa criatura? ¿Y si esos cazadores se encontraron con una versión diferente de Pie Grande sin saberlo? Por extraño que parezca, la historia de McIntyre queda en la sombra en comparación con la siguiente. Es como si el testimonio de los testigos alcanzara un nuevo pico con cada nueva confesión. Una de esas historias de pico es el Big Thicket Sasquatch. En los inmensamente densos bosques del infame Texas Big Thicket, salvajes indescriptibles vagaban sin reservas. Sus andanzas habrían permanecido en secreto de no ser por el investigador y periodista Rob Riggs. En el año 2001, Riggs publicó un libro titulado En el Big Thicket, donde recordó los detalles más absurdos sobre el monstruoso Sasquatch que acechaba entre los verdes oscuros. Según Riggs, su investigación comenzó cuando solo tenía 10 años. En 1950, el periodista, su hermano mayor y su abuelo planearon disfrutar de una noche de campamento en el bosque. Pero unos días antes de que pudieran embarcarse en su aventura, comenzaron los rumores. Los residentes del condado de Hardin susurraban historias sobre un hombre salvaje vagando por el bosque sin ropa. Se decía que la criatura estaba cubierta de un pelo tan grueso que su rostro no se podía distinguir. En la parte norte del condado, donde se encontraba la densa y gran maleza, la criatura peluda prosperaba. Este era el mismo lugar donde el joven Riggs se suponía que iba a acampar con su familia. Con su sueño de infancia aplastado por el rumor, se dispuso a descubrir si había algo de verdad en él. El resultado de esta investigación te dejaría atónito. Después de 30 años de profunda investigación, Rob Riggs recopiló datos sobre múltiples encuentros con grandes animales parecidos a simios en la misma región. Logró esto publicando un anuncio en el Houstonia Paper, solicitando historias de avistamientos inusuales en los bosques. Para su sorpresa, su anuncio fue inundado de cartas. De estos informes, algunos destacaron. En uno, una adolescente narró cómo un simio gigante la persiguió desde un cementerio en la zona.
En una carta más impactante, una pareja afirmó que vieron a Pie Grande cara a cara. Mientras estaban acaramelados en su coche estacionado a lo largo de Ghost Road, lo último que esperaban era que un críptido apareciera para saludar. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Bigfoot saltó sobre el capó del coche, sobresaltándolos de su trance amoroso. Quizás la historia habría terminado en tragedia si el hombre no hubiera tenido su escopeta cerca. Disparando 2 tiros a través del parabrisas delantero, lograron ahuyentar a la criatura antes de llevar su escapada amorosa a otro lugar. Con estos testimonios detallados en sus manos y más investigaciones bajo la manga, Riggs estaba convencido. Quizás el rumor que escuchó cuando tenía 10 años no era un rumor. El Sasquatch de Big Thicket era real. Has oído las historias. Has leído sobre el pelaje masivo, las grandes huellas y las características salvajes. Sin embargo, la siguiente característica de este Bigfoot te dejaría boquiabierto. En 2014, el experto en Sasquatch, Stan Gordon, tomó el micrófono en el programa de radio Coast to Coast AM. Al aire, habló sobre su investigación del Pie Grande, la posibilidad de su naturaleza psíquica y su conexión con los ovnis. Lo que reveló en este programa fue eventualmente catalogado como una experiencia de Pie Grande de primer nivel. Según Gordon, algo notable sucedió en octubre de 1973. Testigos dijeron que vieron un ovni rojo brillante merodeando en el pasto de una granja. Curiosos por saber qué había en la nave, el grupo se atrevió a acercarse al ovni. A medida que se acercaban, un sonido escalofriante perforó el aire. Era extraño, desconcertante, y sonaba como el llanto de un bebé. En lugar de retroceder, el grupo continuó, decidido a ver qué había más adelante. Poco después, notaron a 2 Bigfoot arrastrándose a unos 75 pies de distancia del ovni. Un testigo inmediatamente disparó una bala trazadora a las criaturas, pero no tenía idea de lo que venía. El Bigfoot atrapó la bala en el aire. Sin inmutarse, el hombre les disparó con munición real. Nuevamente, las balas parecían convertirse en polvo al llegar a las criaturas. Como si el caótico tiroteo nunca hubiera ocurrido, las criaturas se dieron media vuelta y se adentraron tranquilamente en el bosque. Este encuentro rápidamente generó la pregunta: ¿es Bigfoot resistente a las balas? Si es así, ¿por qué huyeron cuando fueron amenazados por algunos cazadores armados con rifles en sus testimonios? ¿O existe una especie diferente que las balas no pueden penetrar? No termina aquí. Si crees que las afirmaciones de Gordon son ficticias, hay un testimonio similar para respaldarlas. Otro investigador de Bigfoot, Philip Rife, contó la historia de un encuentro en 1959 entre Bigfoot y un oficial del condado de Carroll. El policía estaba conduciendo cuando una criatura enorme con características propias de Bigfoot cruzó la carretera frente a su coche patrulla. Él saltó de su coche y trató de gritarle a Bigfoot para que dejara de moverse. Como si entendiera los gritos del oficial, Bigfoot se detuvo, se giró y caminó hacia el policía. Pero el oficial no pudo soportar la vista ante él. Por reflejo, sacó su revólver y le disparó furiosamente a la bestia salvaje. Pero había un problema. Mientras disparaba sus balas, el Sasquatch seguía avanzando hacia él impertérrito. Ni un solo rasguño de las balas. El oficial rápidamente se dio cuenta de que era hora de salvarse. En una rápida carrera, él entró en su vehículo de patrulla y se retiró con un giro en U demasiado extraño para ser hecho por un funcionario del gobierno. Ahí lo tienes. El recuerdo de encuentros con Pie Grande que son demasiado reales para ignorar. Aunque los científicos y teóricos argumentan que estas historias son meros productos de la imaginación de los testigos, ¿podemos estar de acuerdo con ellos? Si los relatos fueran realmente ficticios, ¿por qué son miles? Además, debes considerar que los testimonios han ocurrido en continentes separados, algunos en América y otros en Australia. Seguramente, si fuera una teoría de conspiración, ¿no estaría restringida a una cierta ubicación geográfica? Para poner la guinda al pastel, los avistamientos fueron tan masivos que el autor británico de OVNIs, Nick Redfern, asumió la tarea de recopilarlos en The Bigfoot Book, una enciclopedia que nunca pensamos que necesitaríamos. Pero si vas a cambiar de bando y coordinarte con la lógica de los científicos, te darás cuenta de una verdad asombrosa. La presencia de Bigfoot sigue sin evidencia concreta. Aparte de los encuentros personales vívidos y las películas poco claras, la criatura en sí sigue siendo esquiva. ¿Entonces creerás en los informes de miles que han visto al gigantesco críptido salvaje? ¿O te pondrás del lado de la siempre lógica comunidad científica? ¿Qué piensas?